Mi padre le decía a todo el mundo que yo era mentalmente inestable y que no podía mantener un trabajo cada vez que alguien preguntaba. Durante 10 años, dejé que mintiera. Entonces fui nominada para un premio de la industria, y la ceremonia se transmitía en vivo. Cuando las cámaras enfocaron mi discurso de aceptación, miré directamente a la lente y dije: soy Iris, tengo 32 años. Hace 10 años, en la noche más lluviosa del año, mi padre me echó de su casa con una maleta rota y $47 en el bolsillo. No porque hubiera hecho nada malo, sino porque me atreví a pedirle lo que mi hermano recibió sin cuestionar, la matrícula universitaria. Desde esa noche en adelante, mi padre le dijo a todos los que quisieran escuchar que yo era mentalmente inestable, que no podía mantener un trabajo, que la familia lo había intentado todo pero que yo rechazaba el tratamiento. Durante 10 años, permanecí en silencio. Durante 10 años, construí mi carrera desde la nada mientras él construía una elaborada mentira sobre quién era yo. Entonces, un día, fui nominada para el premio más importante de mi industria, transmitido en vivo a cientos de miles de espectadores. Cuando dijeron mi nombre y subí a ese escenario, sabía exactamente lo que iba a decir. Y mi padre, él estaba mirando, rodeado de cada una de las personas a las que había mentido durante una década. Antes de contarles lo que sucedió después, si esta historia resuena con ustedes, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente quieren escuchar cómo termina. Y díganme en los comentarios, ¿desde dónde están mirando ahora mismo? ¿Qué hora es allí? Siempre tengo curiosidad por saber qué rincones del mundo están escuchando. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a hace 10 años, la noche que cambió todo. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver un metro delante de mí. Estaba parada en el porche delantero de la casa de mis padres en Connecticut, con la vieja maleta de mi abuela a mis pies, con la cremallera rota por donde había metido mi ropa demasiado rápido. A través del vidrio biselado de la puerta principal, podía ver el candelabro en el vestíbulo, el de cristal de Waterford que mi madre había elegido para su 25º aniversario. Todavía brillaba cálido y dorado, pero el cerrojo ya había hecho clic en su lugar. 30 minutos antes, había estado dentro de esa casa rodeada por 32 miembros de mi familia extendida celebrando el cumpleaños número 80 de mi abuelo. 30 minutos antes, todavía creía que si solo preguntaba de la manera correcta, mi padre finalmente podría verme como digna de la misma inversión que había hecho en mi hermano. Estaba equivocada. Permítanme retroceder 2 horas antes de terminar parada bajo esa lluvia. La fiesta era en Castellanos, el restaurante italiano favorito de mi abuelo, el tipo de lugar con manteles blancos y camareros que recuerdan tu nombre. Mi padre había alquilado toda la sala trasera. 32 cubiertos. Chianti que costaba más por botella que mi presupuesto semanal de comestibles. Un pastel de 3 pisos de la mejor pastelería de Hartford. Yo había conducido 4 horas desde mi apartamento cerca del campus para estar allí. Tenía 22 años, estaba en mi último semestre de pregrado y acababa de recibir la carta que se suponía cambiaría mi vida, aceptación en uno de los mejores programas de arquitectura del país. Currículo completo, $45,000 al año. Había ensayado lo que iba a decirle a mi padre durante semanas. Había elegido este momento cuidadosamente, rodeada de familia, un ambiente de celebración. Pensé que estaría de buen humor. Pensé que la presencia de testigos podría hacerlo más razonable. Fui tan ingenua. Esperé hasta que cortaron el pastel y sirvieron el café. Me acerqué a mi padre en silencio, le toqué el codo y le pregunté si podíamos hablar en privado un momento. Se giró para mirarme, su Rolex atrapando la luz, y sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Lo que sea que tengas que decir, dilo aquí, anunció, lo suficientemente alto para que las mesas más cercanas escucharan. Todos somos familia. Debería haberme alejado, pero tenía 22 años y todavía creía que él podría decir que sí. Así que le conté sobre la aceptación, sobre el programa, sobre cómo este era mi sueño y cómo había trabajado tan duro y cómo esperaba, solo esperaba, que él pudiera considerar ayudarme de la manera en que había ayudado a Derek. Mi hermano Derek, de 18 años, estaba sentado a 3 asientos de distancia. Acababa de recibir un BMW nuevo para su cumpleaños. Su matrícula universitaria, los 4 años completos, había sido pagada en su totalidad antes incluso de que se graduara de la escuela secundaria.
Él nunca tuvo que pedir nada de eso. La expresión de mi padre no cambió. ¿Ayudarte?, repitió. De la manera en que ayudé a Derek. Y luego se rió. Lo que sucedió después todavía se reproduce en mi mente como una película que no puedo dejar de volver a ver. Mi padre se levantó de su silla y de repente todos en la mesa nos miraban. Mis tías, mis tíos, mis primos, mi abuelo todavía sosteniendo su taza de café. Mi madre, con su bufanda de Hermès perfectamente arreglada, con los ojos fijos en su plato. ¿Crees que tienes derecho a lo mismo que tu hermano? La voz de mi padre se escuchó en toda la habitación. Derek es mi hijo. Él va a llevar el nombre de esta familia. Él va a construir algo. ¿Y tú? Me señaló con desdén. Tú eres una chica. Te vas a casar, tomarás el nombre de otro y criarás a sus hijos. ¿Por qué desperdiciaría dinero en un título que nunca usarás? Sentí que mi cara ardía. 32 personas me miraban fijamente. Papá, susurré. ¿Podemos por favor hablar de esto en privado? No hay nada de qué hablar. Estaba más ruidoso ahora, asegurándose de que todos pudieran escuchar. ¿Quieres dinero? Ve a ganártelo tú misma. Derek nunca tuvo que rogar por nada porque Derek conoce su lugar. Tú ni siquiera sabes lo que eres. Miré a Derek. Estaba mirando su teléfono, fingiendo no escuchar. Miré a mi madre. Ella estaba reorganizando la servilleta en su regazo. Miré a mi abuelo, esperando, rezando para que interviniera. Siempre había sido amable conmigo. Siempre me había dicho que era inteligente. Se aclaró la garganta. Howard, le dijo a mi padre. No arruinemos la fiesta. Eso fue todo. Eso fue todo lo que dijo. Mi padre se inclinó cerca de mi oído, su colonia Tom Ford de $200 la botella me provocó náuseas. Te enviaré mis razones por correo electrónico, susurró. Para que entiendas tu lugar en esta familia. 3 días después, sentada en una habitación alquilada que costaba $400 al mes, abrí ese correo electrónico. El correo electrónico fue peor que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta. Todavía recuerdo cada palabra. Lo he leído tantas veces durante la última década que está grabado en mi memoria como una cicatriz. Iris, naciste niña. Esa es la realidad. No tienes derecho a exigir lo que le pertenece a tu hermano. Derek es el futuro de esta familia. Tú eres solo algo para ser entregado a otra familia. No me contactes de nuevo a menos que estés lista para disculparte por humillarme frente a todos. Me senté en el delgado colchón de mi habitación alquilada, con el ramen instantáneo enfriándose en el escritorio a mi lado, y leí esas palabras una y otra vez. La pantalla de mi computadora portátil se desenfocó, me di cuenta de que estaba llorando. Mi dedo se detuvo sobre el botón de borrar, pero algo me detuvo. Algún instinto que no podía nombrar en ese momento. En cambio, hice clic en guardar. Creé una carpeta y la llamé Evidencia. No sabía para qué la estaba guardando. Solo sabía que necesitaba pruebas. Pruebas de que no estaba loca. Pruebas de que las cosas que él decía eran reales. Una semana después, mi madre llamó. Esperó hasta que mi padre estuviera fuera de la casa. Podía notarlo por la forma en que susurraba, la forma en que seguía haciendo pausas para escuchar si había ruidos. Iris, cariño. Su voz estaba cargada de lágrimas. Te amo. Sabes que te amo. Y sé que lo que hizo tu padre no estuvo bien. Entonces, ¿por qué no dijiste nada?, pregunté. Simplemente te sentaste allí, mamá. No dijiste una sola palabra. Silencio. Sabes cómo es tu padre, dijo finalmente. Si te defendiera, él habría. No tengo a dónde ir, Iris. No tengo mi propio dinero. No tengo. Entiendo, dije. Y lo hice. Entendí que estaba completamente sola. Pero mi madre dijo una cosa antes de colgar que no entendí completamente hasta mucho después. Iris, susurró. Tu padre está. Le está diciendo cosas a la gente sobre ti, cosas que no son ciertas. No sé cómo detenerlo. ¿Qué cosas?
Ella no respondió, solo dijo que me amaba y colgó. 2 meses después, descubrí exactamente a qué se refería. Estaba estudiando para los exámenes finales en mi pequeño apartamento cuando sonó mi teléfono. Era mi tía Helen, la hermana menor de mi madre. Ella siempre había sido cálida conmigo, siempre me pasaba postre extra en las cenas familiares. Iris, cariño, dijo, con la voz llena de preocupación. ¿Cómo te sientes? ¿Estás recibiendo la ayuda que necesitas? Fruncí el ceño. ¿Ayuda? ¿Qué quieres decir? Tu tratamiento. Cariño, tu padre nos contó sobre tu condición. Dijo que has estado luchando desde que eras joven y por eso te fuiste de casa. Dijo que la familia intentó todo pero te negaste a mejorar. La habitación se inclinó. Me agarré al borde de mi escritorio. Tía Helen, no tengo ninguna condición. No sé lo que te dijo, pero... ¿Oh, cariño? Su voz era tranquilizadora, de la forma en que le hablarías a un niño asustado. Está bien. No tienes que avergonzarte. La enfermedad mental no es nada de que avergonzarse. Todos estamos rezando por ti. Llamé a 3 parientes más esa noche. Todos habían escuchado la misma historia. Mi padre había sido minucioso. Mi prima Sara me leyó un mensaje de texto de nuestro chat grupal familiar, del que me habían eliminado. Las palabras de mi padre enviadas a más de 40 personas, por favor, no contacten a Iris. Está pasando por una grave crisis de salud mental. Cualquier estimulación podría empeorar las cosas. Hemos intentado todo. Solo recen por ella. Fue entonces cuando entendí. Mi padre no solo me estaba castigando por irme. Me estaba borrando. Tenía 2 opciones. Podía llamar a cada una de las personas a las que había mentido. Podía gritar la verdad a los 4 vientos. Podía reenviarles su correo electrónico, mostrarles lo que realmente había dicho, exigir que me creyeran a mí sobre él. O podía permanecer en silencio. Pasé 3 días pensándolo. 3 días de apenas comer, apenas dormir, simplemente caminando por mi habitación de $400 y repasando escenarios en mi cabeza. Si luchaba ahora, ¿qué pasaría? Tenía 22 años. No tenía dinero, ni credenciales, ni reputación propia. Mi padre era Howard Mercer, un contratista exitoso, miembro de 3 juntas benéficas diferentes, un hombre que había construido relaciones en nuestra comunidad durante 30 años. Tenía amigos de golf que eran jueces. Tenía socios comerciales que eran concejales de la ciudad. ¿Quién me creería? Una chica mentalmente inestable sin nada a su nombre acusando a su respetable padre de mentiras. Ya podía ver cómo se desarrollaría eso. Sacudirían la cabeza con tristeza. Hablarían de lo trágico que era, de cómo la enfermedad me había vuelto delirante. Mi padre interpretaría al padre sufrido, y todos lo consolarían por tener una hija tan difícil. No podía ganar esa pelea. Aún no. Así que tomé una decisión diferente. Abrí mi computadora portátil. Miré la carpeta que había creado, la etiquetada como evidencia. Moví el correo electrónico de mi padre a ella. Luego, revisé mi teléfono y tomé capturas de pantalla de cada mensaje de texto que mi tía me había leído, cada mensaje de parientes expresando su preocupación. Lo guardé todo. No sabía cuándo lo usaría. No sabía cómo. Solo sabía que algún día tendría algo que él no tenía en este momento, pruebas de quién era yo realmente. No sus palabras, mi trabajo. Y cuando llegara ese día, no necesitaría gritar. La verdad hablaría por sí misma. Me lancé al trabajo. Tomé préstamos federales para la matrícula. Solicité todas las becas que pude encontrar. Trabajé en 2 empleos de medio tiempo, uno en una cafetería de 6 a 10 de la mañana, otro en la recepción de una firma de diseño de 6 a 10 de la noche. En medio, estudiaba. Dormía 4 horas en las noches buenas. Mis calificaciones no bajaron. En todo caso, mejoraron. Resulta que no hay nada como la rabia para alimentar la productividad. Fue durante mi 2º año que conocí a Eleanor Vance. Ella fue profesora invitada ese semestre, una figura legendaria en el mundo de la arquitectura, de 70 años,
con una carrera que abarcaba 5 décadas y premios que cubrían una pared entera de su oficina. Había diseñado museos en 3 países. Había estado en la portada de todas las revistas de diseño importantes. También había sido una de las primeras mujeres en entrar en un campo que le decía que no pertenecía allí. Después de una de sus conferencias, me detuvo mientras empacaba mi bolso. «Eres la que hizo el proyecto Morrison, ¿verdad?», preguntó. «El concepto de reutilización adaptativa». Asentí, sorprendida de que siquiera supiera mi nombre. Fue excepcional. Ella me estudió con agudos ojos grises. «Cuéntame sobre tus antecedentes». Dudé. Me había vuelto buena desviando esta pregunta. «Mi familia no apoya mi carrera», dije finalmente. «¿No estamos en contacto?». La mayoría de la gente habría presionado. Habrían preguntado por qué, ofrecido simpatía, lo habrían hecho incómodo. Eleanor simplemente asintió. «Mi padre me dijo que las mujeres no deberían ser arquitectas», dijo. No me habló durante 15 años después de que me inscribí en la escuela. Me entregó una tarjeta de presentación. «Tengo un estudio en la ciudad. Ven a hacer una pasantía conmigo este verano. Sin paga, pero te enseñaré todo lo que sé». Tomé la tarjeta. «Señor Avance», dije. «Gracias. No tiene idea de lo que esto significa». Ella sonrió. «En realidad, creo que sí. Eleanor no solo me enseñó arquitectura. Me enseñó paciencia, estrategia, el juego a largo plazo. El éxito es la mejor respuesta para las personas que dudan de ti», me dijo una vez tomando café en su estudio. No porque demuestre que están equivocados, aunque lo hace, sino porque te demuestra a ti misma que tienes razón. Llevé esas palabras conmigo durante los siguientes 10 años. Años 1 y 2, me gradué con honores. Mi padre no asistió. No esperaba que lo hiciera. Años 3 a 5, comencé como diseñadora junior en una pequeña firma, ganando apenas lo suficiente para cubrir mis préstamos estudiantiles. Pero trabajé más duro que nadie. Me quedaba hasta más tarde. Aceptaba proyectos que nadie quería. Mi primer diseño en solitario, la renovación de una cafetería boutique, ganó un premio local. Años 6 a 8, Eleanor me recomendó a un estudio prestigioso en Chicago. Me mudé al otro lado del país con 2 maletas y una carpeta llena de dibujos. En 18 meses, era diseñadora senior. En 3 años, dirigía mi propio equipo. Años 9 y 10, directora asociada. Mi nombre en proyectos que se publicaron en revistas nacionales, invitaciones para hablar en conferencias, una reputación construida enteramente sobre mi propio trabajo. Y a través de todo eso, mi padre nunca se detuvo. Cada año refinaba su historia. Cada año tenía nuevos detalles para compartir con cualquiera que preguntara sobre su hija. Ella es inestable. No puede mantener un trabajo. La familia intentó todo. Una tragedia tal. Lo sé porque la gente me lo contaba. Un antiguo socio comercial de mi padre se topó conmigo en un evento de la industria en Chicago una vez. Me miró fijamente como si hubiera visto un fantasma. «¿Eres Iris Mercer?», dijo. «¿La hija de Howard?». «Sí». «Pero él me dijo que eras. Que no podías». «¿No podía qué?», pregunté con calma. No terminó la frase, pero vi la confusión en sus ojos. La primera grieta en la narrativa cuidadosamente construida de mi padre. Sonreí y le entregué mi tarjeta de presentación. La invitación de boda llegó a mi buzón un martes. Tenía 29 años. Había estado viviendo en Chicago durante 3 años. Tenía un apartamento con muebles reales que yo misma había elegido, una carrera de la que estaba orgullosa y una vida completamente separada de la familia que había dejado atrás. El sobre era de cartulina crema gruesa, mi nombre escrito en elegante caligrafía. Dentro, una invitación formal a la boda de Derek Michael Mercer y Amanda Louise Patterson. Ninguna nota personal, ningún «nos encantaría verte» o «ha pasado demasiado tiempo». Solo mi nombre en una lista, igual que cualquier conocido lejano. Le di la vuelta a la invitación. El reverso enumeraba el cortejo nupcial. Howard y Margaret Mercer, padres del novio. Eso era todo.
Ninguna mención de una hermana. Mi teléfono vibró. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Ella todavía me llamaba una vez cada pocos meses. Siempre cuando mi padre estaba fuera de la casa, siempre con la misma mezcla de amor e impotencia. ¿Recibiste la invitación?, preguntó antes de que pudiera siquiera decir hola. La recibí. Vendrás. Su voz era frágil, esperanzada. Por favor, Iris. Ha pasado tanto tiempo. Te extraño mucho. Mamá, dudé. ¿Siquiera quiere el que esté allí? Silencio. Tu padre no sabe que Derek te envió una invitación. Derek lo hizo por su cuenta, pero yo. Quiero que estés allí. Necesito ver a mi hija. Ella hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Solo, por favor, no hagas nada para avergonzar a tu padre. No hagas una escena. Es el día de Derek. Miré la invitación en mi mano. 7 años de silencio, y esta era mi bienvenida de regreso. Ven a la fiesta. Mantente invisible. No causes problemas. Estaré allí, dije. Pero no iba a permanecer invisible. Iba a ver con mis propios ojos lo que mi padre decía sobre mí cuando pensaba que yo no estaba escuchando. La boda se celebró en el Waverly Country Club, el mismo donde mi padre había sido miembro durante 25 años. Candelabros de cristal colgaban de techos abovedados. Rosas blancas caían en cascada desde cada superficie. Un cuarteto de cuerdas tocaba a Vivaldi mientras 200 invitados socializaban con copas de champán en la mano. Llevé un vestido azul marino simple, elegante pero discreto. No estaba allí para llamar la atención. Estaba allí para observar. Mi padre me vio en el momento en que entré. Vi sus ojos moverse hacia mí a través de la habitación, registrar mi presencia y luego nada. Se volvió hacia el socio comercial con el que estaba charlando como si yo fuera una extraña con la que accidentalmente había hecho contacto visual. Durante las siguientes 3 horas, no me reconoció ni una vez. Me moví por la recepción como un fantasma. Felicité a Derek y a su novia. Abracé a mi madre, quien lloró y agarró mis manos y susurró, «Te ves tan hermosa», antes de que mi padre llamara su nombre y ella corriera de regreso a su lado. Sonreí a los primos que me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Y escuché. Me posicioné cerca de la mesa de mi padre durante la hora del cóctel, lo suficientemente cerca para escuchar pero lo suficientemente lejos para no ser notada. Un amigo suyo, un hombre que no reconocí, hizo un gesto hacia mí. «Howard, ¿no es esa tu hija?» «¿La qué?» «Ah, sí». La voz de mi padre era suave por la práctica. Lo está haciendo un poco mejor estos días. Todavía inestable, pero tenemos esperanza, los médicos dicen que con la medicación adecuada. «Qué pena», dijo el amigo. «Parece tan normal». «Esa es la cuestión con la enfermedad mental», dijo mi padre con gravedad. «No siempre se puede notar desde el exterior». Me quedé perfectamente quieta, con la copa de champán en la mano, y dejé que sus palabras me invadieran. Había sabido intelectualmente lo que había estado diciendo. Pero escucharlo mentir sobre mí mientras estaba parada a 5 metros de distancia, era algo completamente diferente. Entonces sentí una mano en mi codo. Me giré para encontrar a Derek. «Iris», susurró, mirando nerviosamente hacia nuestro padre. «Lo siento. Lo siento mucho. No sé cómo hacer que pare». «¿Le crees?», pregunté en voz baja. «¿Lo que dice sobre mí?». Los ojos de Derek bajaron al suelo. Esa fue respuesta suficiente. Cerca del final de la recepción, mi madre me encontró. El pastel había sido cortado, el ramo había sido lanzado y los invitados comenzaban a dirigirse hacia las salidas. Yo estaba parada sola cerca de las puertas del jardín, viendo la puesta de sol sobre el campo de golf cuando sentí su mano deslizarse en la mía. «Ven conmigo», susurró. «Rápido». Me llevó afuera, pasando el jardín de rosas a un rincón tranquilo de la terraza donde nadie podía vernos. Sus manos temblaban mientras buscaba en su bolso de mano y sacaba algo pequeño y negro. Una memoria USB. «Toma esto», dijo, presionándolo en mi palma. «Que tu padre no sepa que te lo di».
Lo miré fijamente. ¿Qué es esto? Todo. Su voz se quebró. Cada correo electrónico que envió sobre ti. Cada mensaje de texto. Cada mentira que les ha contado a sus amigos, sus socios, nuestros parientes. Lo copié todo. Mamá. No podía procesar lo que estaba diciendo. ¿Cómo tienes acceso a? He sabido sus contraseñas durante años. Él no sabe que las sé. Ella rió amargamente. Él piensa que soy demasiado estúpida para averiguarlas. Pero he estado observando, Iris. Durante 10 años. He estado observando lo que le hace a tu nombre. Y yo. Su voz se rompió. No pude detenerlo. Tenía demasiado miedo. Pero podía hacer esto. Miré la pequeña pieza de plástico en mi mano. 10 años de mentiras. 10 años de destrucción sistemática de mi reputación. Todo documentado. ¿Por qué ahora?, pregunté. Los ojos de mi madre estaban húmedos. Porque vi su cara cuando entraste hoy. Ni siquiera te miró, a su propia hija. Y pensé. Se limpió la mejilla. Pensé que tal vez algún día podrías usar esto para hacer que la gente vea la verdad, incluso si yo no puedo. La abracé más fuerte de lo que lo había hecho en años. Gracias, mamá, susurré. No tienes idea de lo que esto significa. No abrí la memoria USB hasta que estuve de regreso en Chicago 3 días después. Me dije a mí misma que necesitaba tiempo para prepararme. En realidad, estaba aterrorizada de lo que encontraría. Era un domingo por la noche. Me serví una copa de vino que no bebí, me senté en mi escritorio y conecté la unidad a mi computadora portátil. Había más de 50 archivos, correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes de texto, registros de chat del grupo familiar que me había eliminado hace una década, todos organizados por fecha, comenzando desde 2 meses después de que me fui de casa. Los leí uno por uno, y con cada uno, el cuchillo se retorcía más profundamente. Iris está teniendo otro episodio. Por favor, no intenten contactarla directamente. Solo empeora las cosas. Hemos consultado a 3 especialistas diferentes. Todos dicen lo mismo. Ella rechaza el tratamiento. Me rompe el corazón decir esto, pero mi hija no puede funcionar en la sociedad normal. Hemos intentado todo. Y luego encontré uno que me hizo dejar de respirar. Era un correo electrónico enviado hace 5 años a un hombre llamado Robert Chen. Reconocí el nombre. Era un desarrollador inmobiliario con el que mi padre había trabajado, alguien que se había acercado a mí para un proyecto importante al principio de mi carrera. Yo había estado tan emocionada. Habría sido mi primera gran oportunidad. El contrato se había caído en el último minuto. Robert había dicho que había preocupaciones presupuestarias y que habían decidido ir en una dirección diferente. El correo electrónico de mi padre para él decía: Robert, sé que estás considerando contratar a mi hija para el proyecto Parkview. Te digo esto como amigo. No lo hagas. Ella no es estable. Tiene serios problemas de salud mental que se niega a abordar. Si la traes a este proyecto, te arrepentirás. Digo esto porque me importa si no quiero ver tu reputación dañada. Cerré mi computadora portátil y lloré hasta que no pude respirar. Él no solo había estado mintiendo sobre mí. Había estado saboteando activamente mi carrera. Una semana después, me reuní con Eleanor para almorzar. No le había contado a nadie lo que había encontrado en la memoria USB. La había estado llevando como una granada, insegura de qué hacer con ella. Pero Eleanor había sido la única constante en mi vida profesional durante casi una década. Si alguien podía darme perspectiva, era ella. Nos sentamos en su restaurante favorito, un lugar tranquilo con vistas al lago Michigan, donde el maitre la conocía por su nombre. Le conté todo. La boda, las mentiras, el proyecto saboteado. 10 años de destrucción sistemática que solo ahora había entendido completamente. Eleanor escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su copa de vino y me miró con esos agudos ojos grises que habían visto todo lo que la industria podía arrojarle a una mujer. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. No lo sé, admití.
Parte de mí quiere enviar todo a cada persona a la que él le ha mentido. Parte de mí quiere llamarlo y gritar hasta que mi garganta sangre. Y parte de mí está tan cansada de que él ocupe espacio en mi cabeza. Eleanor asintió lentamente. Cuando gané mi primer premio importante, dijo, mi padre no vino. Le dijo a todos que yo había comprado mi camino hacia el jurado. Dijo que la única razón por la que una mujer podía ganar era si se había acostado con alguien para llegar a la cima. Ella sonrió, pero no había calidez en ello. Podría haber peleado con él públicamente, haber hecho una escena, exigido que se retractara de sus mentiras. ¿Qué hiciste en su lugar? Seguí ganando. Ella se inclinó hacia adelante. Iris, la verdad no necesita que la grites. La verdad solo necesita que la vivas. Y si haces eso lo suficientemente bien, eventualmente tendrás un escenario lo suficientemente grande para que todos escuchen. Ella hizo una pausa y luego agregó, hablando de eso, estás en la lista corta para el premio IDEA de este año. Estoy en el comité de selección. ¿Vi tu proyecto? Mi corazón se detuvo. El IDEA. La ceremonia se transmite en vivo, dijo ella. Cientos de miles de espectadores. Ella levantó su copa. Creo que tu escenario podría llegar antes de lo que piensas. 6 meses después, llegó el correo electrónico. Estaba en mi oficina revisando planos para un hotel boutique en Miami cuando mi bandeja de entrada sonó. La línea de asunto me hizo leerlo 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Premio a la excelencia en diseño y IDEA, nominación oficial. Lo abrí con dedos temblorosos. Estimada señorita Mercer, nos complace informarle que ha sido nominada para el premio de la Asociación de Diseño de Interiores a la excelencia en diseño en reconocimiento a su trabajo en la colección del Hotel Meridien. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 15 de marzo en el Grand Hyatt, Nueva York, y se transmitirá en vivo a través de televisión y plataformas de transmisión en línea. Leí el resto del correo electrónico aturdida. El proyecto Meridien. 4 hoteles boutique en todo el Medio Oeste. Cada uno diseñado para reflejar el carácter único de su ciudad. 2 años de mi vida. Innumerables noches sin dormir. Un equipo de personas brillantes que habían confiado en mi visión. Y ahora esto. Llamé a Eleanor de inmediato. Acabo de recibir el correo electrónico, dije, tratando de mantener mi voz firme. Estoy nominada. Lo sé. Podía escucharla sonriendo a través del teléfono. Te dije que tu escenario llegaría. Eleanor, no sé si puedo. Puedes, interrumpió ella suavemente. Y, Iris, si ganas, seré yo quien te presente en el escenario. Eso ya ha sido arreglado. Colgué y me senté en mi silla durante mucho tiempo, mirando por la ventana el horizonte de Chicago. La ceremonia se transmitiría en vivo, cientos de miles de personas mirando, líderes de la industria, periodistas, todos los que importaban en mi campo. Pensé en la memoria USB en el cajón de mi escritorio, en los correos electrónicos que nunca había respondido, en mi padre probablemente sentado en su club de campo en este momento diciéndole a alguien nuevo que su hija era demasiado inestable para mantener un trabajo. Por primera vez, supe exactamente lo que iba a hacer. Solo necesitaba esperar el momento adecuado. Una semana antes de la ceremonia, estaba en mi apartamento parada frente a un espejo de cuerpo entero usando el vestido. Era verde esmeralda, hecho a medida por un amigo diseñador que me debía un favor. Con hombros descubiertos, con cuentas a lo largo del escote, el tipo de vestido que te hacía sentir que podías conquistar el mundo. Lo había combinado con unos Louis Vuitton de suela roja para los que había ahorrado 3 meses para poder pagarlos. Tenía 2 discursos preparados. Uno era estándar, agradecido, profesional, humilde, el tipo de discurso que esperarías de cualquier ganador de un premio. El otro era diferente. Mi teléfono vibró. El nombre de Derek apareció en la pantalla. Fruncí el ceño. No me había enviado mensajes de texto en casi un año. Iris, acabo de enterarme de que estás nominada para un gran premio. Felicidades. Eso es increíble. Estaba a punto de escribir un simple gracias cuando llegó otro mensaje. Necesito decirte algo. Papá está organizando una fiesta para ver la ceremonia en la casa.
Invitó a todos sus amigos de negocios y compañeros de golf. Él no sabe que estás nominada. Ninguno de ellos lo sabe. Miré fijamente la pantalla. ¿Por qué está viendo una ceremonia de premios de diseño de interiores? Escribí de vuelta. Uno de sus clientes la patrocinó. Él piensa que será bueno para establecer contactos discutirlo con ellos. Iris, él va a estar viendo en vivo con todos los que ha pasado 10 años mintiéndoles sobre ti. Me senté lentamente en el borde de mi cama. Todos ellos. Cada persona a la que le había dicho que yo era mentalmente inestable. Cada amigo al que había convencido de que yo no podía funcionar en la sociedad. Todos estarían sentados en su sala de estar viendo la televisión juntos cuando dijeran mi nombre. Si ganaba, si decidía usar ese escenario de la manera en que había estado pensando en usarlo. Un mensaje más de Derek. Sea lo que sea que vayas a hacer, creo que es hora. No respondí. Solo me miré en el espejo, el vestido, los zapatos, la mujer en la que me había convertido a lo largo de 10 años de silencio, y sonreí. El salón de baile del Gran Yacht era aún más espectacular de lo que había imaginado. Candelabros de cristal del tamaño de autos pequeños colgaban de techos de 12 metros. Mesas cubiertas de lino blanco se extendían por la habitación. Cada una llena con las personas más influyentes de mi industria. 500 invitados en total, diseñadores, arquitectos, ejecutivos, periodistas, y más allá de esta sala, cientos de miles más mirando desde sus salas de estar, sus oficinas, sus teléfonos, incluido mi padre. Estaba parada detrás del escenario, mi vestido esmeralda atrapando la luz cada vez que me movía. A través de un hueco en la cortina, podía ver el escenario, una pantalla masiva mostrando el logotipo de IDEA, un podio elegante donde los ganadores aceptarían sus premios y fila tras fila de rostros expectantes. Nerviosa, me giré. Eleanor estaba a mi lado, resplandeciente en plata que combinaba con su cabello. Aterrorizada, admití. Ella tomó mi mano. ¿Recuerdas lo que te dije hace años? La verdad no necesita que la grites. Solo necesita que la vivas. Ella apretó mis dedos. Sea lo que sea que decidas decir allá arriba, Iris, estoy orgullosa de ti. No por este premio. ¿Por quién te has convertido? La abracé con cuidado para no arrugar ninguno de nuestros vestidos. Un productor con auriculares se nos acercó. Señorita Mercer, es una de las favoritas esta noche. ¿Esté lista? La categoría de excelencia en diseño es en 15 minutos. Asentí, con la garganta repentinamente seca. Cuando se alejó, Eleanor se inclinó cerca. He sabido sobre tu padre durante años, dijo en voz baja. Nunca dije nada porque no era mi historia para contar. Pero quiero que sepas que digas lo que digas en ese escenario, estaré parada justo detrás de ti. Las luces en el salón de baile se atenuaron. La ceremonia estaba comenzando. Toqué el papel doblado en mi bolso de mano. El discurso que había escrito a las 3 de la mañana. Las palabras que había esperado una década para decir. Era casi la hora. Y ahora, el premio a la excelencia en diseño de interiores comercial. Observé desde detrás del escenario como el presentador, un arquitecto famoso cuyo trabajo había admirado durante años, se acercaba al podio con un sobredorado en la mano. Los nominados de este año representan lo mejor que nuestra industria tiene para ofrecer. Su trabajo empuja los límites, desafía las convenciones y transforma los espacios en experiencias. Leyó los nominados. 4 nombres. El mío fue el último. Y el ganador es... La sala se quedó en silencio. 500 personas contuvieron la respiración. En algún lugar de Connecticut, mi padre probablemente estaba en su segundo whisky, charlando con socios comerciales sobre oportunidades de networking, completamente inconsciente de que el nombre de su hija estaba a punto de llenar la pantalla. El presentador abrió el sobre, sonrió. Iris Mercer por la colección del Hotel Meridien. El salón de baile estalló. No recuerdo los primeros segundos. Solo ruido, aplausos, música, las manos de Eleanor empujándome suavemente hacia adelante. Luego estaba caminando, un pie delante del otro, seda esmeralda rozando mis piernas, el reflector siguiéndome como una cosa viva. Subí las escaleras al escenario.
El presentador me entregó el premio, una escultura de cristal y plata, más pesada de lo que esperaba. Me acerqué al podio, miré a 500 rostros, todos mirándome, todos esperando. Y en algún lugar a través de cámaras, cables y satélites, mi padre también estaba mirando. Podía imaginarlo perfectamente. Su sala de estar, la televisión de pantalla grande, 6 o 7 hombres en polos y pantalones caqui, bebidas en mano, mi padre en su sillón favorito, probablemente a mitad de una frase sobre algún trato de construcción, y luego mi cara apareciendo en la pantalla. Imaginé el momento exacto en que se daría cuenta. La sangre drenándose de su rostro, el vaso congelado a medio camino de sus labios, sus amigos volviéndose para mirarlo. ¿No es esa tu hija, Jaguar? La que dijiste que era mentalmente inestable. Agarré el podio, miré directamente a la cámara y comencé a hablar. Gracias a la idea. Gracias a mi increíble equipo que dio vida a esta visión. Y gracias a mi mentora, Eleanor Vance, quien creyó en mí cuando no tenía nada. Hice una pausa, dejé que los aplausos se apagaran. Pero hay algo más que necesito decir. El salón de baile se quedó completamente quieto. 500 personas me miraban fijamente. La luz roja en la cámara parpadeaba constantemente. Cientos de miles más estaban mirando desde sus hogares, sus teléfonos, sus oficinas. Tomé aire. Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí durante los últimos 10 años, dije. A todos los que me dieron una oportunidad. A todos los que miraron mi trabajo y vieron potencial en lugar de hacer suposiciones sobre quién era yo. Metí la mano en mi bolso de mano y saqué el papel doblado. Quiero agradecerles a todos ustedes porque mi propio padre pasó esos mismos 10 años diciéndole a todos los que quisieran escuchar que yo era mentalmente inestable, que no podía mantener un trabajo, que era una carga para mi familia que rechazaba el tratamiento. Un murmullo recorrió la multitud. Vi miradas confusas, cejas levantadas. Seguí adelante. Durante 10 años, permanecí en silencio. No porque estuviera avergonzada, sino porque sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes. Sabía que necesitaba pruebas. Pruebas de que él estaba equivocado sobre mí. Pruebas de que era capaz de construir una vida en mis propios términos. Desdoblé el papel. Este es un correo electrónico que mi padre me envió hace 10 años cuando le pedí ayuda para pagar mi educación, la misma educación que él ya había financiado completamente para mi hermano. Quiero leérselo exactamente como él lo escribió. El salón de baile estaba en silencio. Podía escuchar mi propio latido. Iris, naciste niña. Esa es la realidad. No tienes derecho a exigir lo que le pertenece a tu hermano. Derek es el futuro de esta familia. Tú eres solo algo para ser entregado a otra familia. No me contactes de nuevo a menos que estés lista para disculparte por humillarme frente a todos. Doblé el papel y miré hacia arriba. No me disculpé. Me fui. Y desde ese día en adelante, mi padre le dijo a todos que yo estaba mentalmente enferma para explicar por qué su hija había desaparecido de su vida. Miré directamente a la cámara. Papá, si estás mirando, y sé que lo estás, esta es mi respuesta. No soy inestable. No estoy rota. No soy una carga. Estoy parada en este escenario porque me lo gané. Y lo único malo en mí era que nací niña en una familia que creía que las niñas no valían la pena invertir. Levanté el premio de cristal. Esto no es venganza. Esto es solo la verdad. Y la verdad no necesita que yo grite. Solo necesitaba que la viviera. La primera persona en ponerse de pie fue Eleanor. Luego otra, luego otra. En segundos, todo el salón de baile estaba de pie. Aplausos atronadores por toda la sala. Y en algún lugar de Connecticut, supe que el teléfono de mi padre estaba empezando a sonar. No recuerdo haber salido del escenario. Recuerdo a Eleanor atrapándome en el momento en que pasé detrás de la cortina, sus brazos envolviéndome tan fuerte que apenas podía respirar. Recuerdo que ella decía, lo hiciste. Lo hiciste, Iris. Una y otra vez. Recuerdo mi teléfono silenciado para la ceremonia, iluminándose con notificación tras notificación tras notificación, mensajes inundando tan rápido que la pantalla no podía seguir el ritmo. Recuerdo a un productor acercándose a nosotros con los ojos muy abiertos.
Señorita Mercer, el clip ya se está volviendo viral. Estamos recibiendo consultas de medios de comunicación. ¿Quiere? No entrevistas, dije. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Lo que dije en el escenario es todo lo que tengo que decir. No quiero hablar más de mi padre. Quiero hablar de mi trabajo. El productor asintió y desapareció. De vuelta en el salón de baile, podía escuchar que la ceremonia continuaba, la siguiente categoría siendo anunciada, aplausos educados, pero la energía había cambiado. La gente seguía mirando hacia el área detrás del escenario. Los teléfonos estaban fuera por todas partes, pantallas brillando azul en la tenue luz. En 30 minutos, el clip tenía 100.000 visitas. Eleanor me mostró en su tableta, desplazándose por los comentarios, miles de personas compartiendo sus propias historias, miles más etiquetando a amigos y familiares. El hashtag Iris Mercer estaba subiendo en las listas de tendencias. Deberías ver lo que está pasando en Twitter, dijo alguien de mi equipo sin aliento. Está en todas partes. Pero yo no estaba pensando en Twitter. Estaba pensando en una sala de estar en Connecticut, en un hombre en un sillón rodeado de sus compañeros de golf y socios comerciales, las mismas personas a las que había pasado una década mintiéndoles sobre su hija mentalmente inestable. Imaginé a Richard Callewa volviéndose hacia mi padre con confusión en su rostro. «Howard, ¿esa es tu hija? ¿La que dijiste que no podía mantener un trabajo? Acaba de ganar el premio más grande en su industria». Imaginé el teléfono de mi padre sonando y sonando y sonando. Por primera vez en 10 años, yo no era la que necesitaba explicarse. 48 horas después, el vídeo tenía 3 millones de visitas. Observé cómo el número subía desde mi apartamento en Chicago, con las cortinas cerradas y el teléfono en silencio. Cada medio de comunicación en el país quería una entrevista. Cada programa matutino me quería en su sofá. Mi bandeja de entrada estaba tan inundada que mi asistente tuvo que crear una carpeta separada solo para gestionar las solicitudes de los medios. Dije que no a todas. El discurso decía todo lo que necesitaba decir. Le dije a mi publicista, no quiero ser conocida por el drama de mi familia. Quiero ser conocida por mi trabajo. Los artículos se escribieron solos de todos modos. Diseñadora galardonada expone una década de mentiras de su padre en televisión en vivo. El discurso de aceptación de Iris Mercer se vuelve viral. La verdad no necesita que yo grite. El correo electrónico que lo comenzó todo, dentro del viaje de 10 años de una mujer hacia la justicia. Las secciones de comentarios eran abrumadoras. Miles de personas compartiendo sus propias historias de ser desestimadas, disminuidas, no creídas por sus familias. Miles más etiquetando a sus propios padres, sus propias madres, sus propios hermanos que habían dicho que nunca llegarían a nada. Me había convertido en un símbolo de algo que no había tenido la intención de representar. El segundo día, comencé a recibir mensajes de personas de las que no había sabido en años. Parientes que me habían cortado, amigos de la familia que habían creído las mentiras de mi padre, antiguos colegas a los que se les había advertido que se mantuvieran alejados de mí. Las disculpas llegaron en oleadas. Iris, lo siento mucho. No tenía idea. Debería haber cuestionado lo que Howard me dijo. Me siento terrible. Todos estos años, pensé que estabas luchando. Debería haber contactado. Nunca debí haberle creído. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Leí cada uno de ellos. No respondí a la mayoría, pero un mensaje destacó de una dirección de correo electrónico que casi había olvidado. Robert Chen, el desarrollador que había retirado el contrato hace 5 años, el que mi padre había saboteado. Iris, te debo más que una disculpa. Te debo una explicación y una conversación si estás dispuesta. Miré su mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí de vuelta, estoy escuchando. No presencié lo que sucedió en el club de campo. Derek me lo contó más tarde. Una semana después de la ceremonia, Richard Callewa, el amigo más cercano de mi padre durante 20 años, solicitó una reunión, no en la oficina de mi padre, no en su casa, sino en el Waverly Country Club, en el comedor privado donde se hacían tratos y se construían o destruían reputaciones. 4 hombres estaban esperando cuando llegó mi padre. Richard, James Monroe, David Foster, Tom Patterson, el padre de Amanda, ahora el suegro de mi hermano.
Todos ellos habían estado en la fiesta de visualización la noche en que se transmitió mi discurso. Todos ellos habían pasado años escuchando las historias de mi padre sobre su trágica hija mentalmente enferma. Siéntate, Howard, dijo Richard. Su voz era fría. Mi padre se sentó. Según Derek, quien se enteró por el propio Richard, mi padre trató de controlar la narrativa desde el primer momento. Antes de que digan algo, dijo mi padre, necesitan entender que ese discurso fue sacado de contexto. El correo electrónico que ella leyó era de un momento muy difícil. Ella está torciendo todo para... Howard. Richard levantó su teléfono. En la pantalla había una captura de pantalla de un mensaje de texto. Me enviaste esto hace 3 años. Te lo voy a leer. No te molestes con Iris. Ella es inestable, no puede mantener un trabajo y la familia lo ha intentado todo. Solo recen por ella. La cara de mi padre se puso pálida. Y continuó Richard, deslizando hacia otra captura de pantalla, que enviaste a todo el chat grupal después de que ella se fue. Por favor. No contacten a Iris directamente. Ella está en un estado mental frágil y cualquier estimulación podría alterarla. Hemos consultado a especialistas. Es muy serio. Nos mentiste, dijo David Foster en voz baja. Durante 10 años. Ella estaba en televisión en vivo, Howard, agregó Tom Patterson. La vi aceptar ese premio. Ella no es mentalmente enferma. Es exitosa, realizada. Todo lo que dijiste era lo contrario de la verdad. ¿Por qué le harías eso a tu propia hija? Mi padre, dijo Derek, no tuvo respuesta. Por primera vez en su vida, Howard Mercer no tenía nada que decir. La reunión terminó con apretones de manos y sonrisas tensas, pero el mensaje era claro. Los hombres que habían confiado en él durante décadas ahora lo veían de manera diferente, y eso era solo el comienzo. Mi madre me llamó un domingo por la mañana, 2 semanas después de la ceremonia. Yo estaba sentada en mi sofá con una taza de café, viendo el amanecer sobre el lago Michigan. Mi teléfono sonó con su nombre en la pantalla. Pero algo era diferente. Ella no estaba susurrando. No estaba esperando a que mi padre se fuera. Iris, dijo cuando contesté. Vi tu discurso. Lo sé, mamá. Lo vi 17 veces. Su voz se quebró. Te vi pararte allí y decir la verdad que tuve demasiado miedo de decir durante 35 años. Y estoy tan orgullosa de ti. Sentí lágrimas picar mis ojos. Mamá. Tu padre no me ha hablado en una semana, continuó ella. Me culpó a mí, por supuesto. Dijo que debo haberte dado esos correos electrónicos. Que debo haberte ayudado a planear todo esto. Me gritó durante 3 horas seguidas la noche después de que sucedió. Mi agarre se apretó en el teléfono. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Estoy más que bien. Y por primera vez, escuché algo nuevo en la voz de mi madre. Algo que nunca había escuchado antes. Fuerza. He contactado a un abogado, dijo. Estoy solicitando la separación legal. Después de 36 años, finalmente estoy haciendo lo que debía haber hecho cuando él te echó de esta casa. Mamá. No podía encontrar palabras. Sé que es demasiado tarde para arreglar lo que te pasó. Sé que te fallé como madre, pero tengo 59 años y acabo de darme cuenta de que nunca he tomado una sola decisión por mí misma en toda mi vida adulta. No voy a morir así. Iris. No voy a dejar que el último capítulo de mi historia sea sobre tener demasiado miedo para irme. Ambas estábamos llorando para entonces. Estoy orgullosa de ti también, mamá, susurré. Estoy comenzando terapia la próxima semana, dijo. Primera vez en la vida. Y conseguí un trabajo de medio tiempo en una galería en el centro. No paga mucho, pero es mío. Es tuyo, repetí. Eso es lo que importa. Derek y yo tuvimos nuestra primera conversación real un mes después de la ceremonia. No un mensaje de texto, no un breve intercambio en un evento familiar donde él estaba demasiado nervioso para decir más de unas pocas palabras, una conversación real cara a cara por videollamada. Parecía mayor de lo que recordaba, cansado.
Pero sus ojos estaban más claros de alguna manera, como si hubiera dejado de esconderse de algo. Necesito decir algo, comenzó. Y necesito que me dejes terminar antes de responder. Asentí. Sabía que lo que papá decía sobre ti estaba mal. Lo he sabido durante años. Lo escuché contar esas historias en cenas, en salidas de golf, a cualquiera que preguntara por ti, y nunca dije una palabra. Tomó un respiro tembloroso. Porque decir algo habría significado admitir que me beneficié de tu sufrimiento, que todo lo que tenía, la matrícula, el auto, el camino fácil, venía a tu costa. No quería enfrentar eso. Derek. Déjame terminar. Su voz se quebró. Fui un cobarde, Iris. Fui un cobarde y lo siento. No puedo deshacer la década pasada. No puedo devolverte los años que luchaste sola. Pero puedo prometerte que voy a ser mejor. No solo en palabras, en acciones. Me senté con eso por un momento. Aprecio que digas eso, dije finalmente. Pero tienes razón. Las palabras no son suficientes. Necesito ver cómo se ve, mejor, antes de poder confiar en ello. Entiendo. Hizo una pausa. He comenzado a ver a un terapeuta por primera vez en mi vida. Ella me está ayudando a entender que papá no solo te lastimó a ti. Me lastimó a mí también, de diferentes maneras. La presión de ser perfecto, el amor condicional. La forma en que me enseñaron que mi valía dependía de ser el buen hijo. Eso no excusa lo que no hiciste. No, no lo hace. Él encontró mis ojos a través de la pantalla. Pero me ayuda a entender por qué tenía tanto miedo de hacerlo. Asentí lentamente. No era perdón. Aún no. Pero era un comienzo. Una cosa más, dijo Derek. Amanda está embarazada. Vamos a tener una niña. Tragó saliva con dificultad. Voy a asegurarme de que ella nunca se sienta de la manera en que papá te hizo sentir. Esa es una promesa que me estoy haciendo a mí mismo y a ti. Un mes después de la ceremonia, apareció un correo electrónico de mi padre en mi bandeja de entrada. Miré el nombre del remitente durante mucho tiempo antes de abrirlo. Howard Mercer. La primera comunicación directa de él en 10 años desde el correo electrónico que había leído en la televisión nacional. Hice clic. Iris, lo que hiciste en esa ceremonia de premios fue una traición a esta familia que nunca perdonaré. Tomaste asuntos privados y los mostraste para que todo el mundo los viera puramente para humillarme. Has dañado mi reputación. Mis relaciones comerciales y el nombre de la familia Mercer. Un nombre que construí durante 40 años de duro trabajo. No sé quién te incitó a esto o qué esperabas ganar, pero necesitas entender. Todo lo que dije sobre ti fue para tu propia protección. Estaba tratando de manejar una situación difícil de la mejor manera que sabía. El hecho de que hayas torcido eso en algún tipo de fantasía de venganza pública me dice que todavía eres tan inestable como siempre has sido. Espero una retractación pública. Espero que hagas una declaración aclarando que exageraste y sacaste mis palabras de contexto. Si haces esto, podemos discutir avanzar como familia. Tu padre, Howard Mercer, CEO, Mercer Construcción. Lo leí 2 veces. Luego escribí mi respuesta. Papá, este es el último correo electrónico que te enviaré. No te humillé. Tú pasaste 10 años humillándote a ti mismo mintiendo sobre tu propia hija. Simplemente dije la verdad. Si la verdad te avergüenza. Ese no es mi problema a resolver. No emitiré una retractación porque no hay nada de qué retractarse. Cada palabra que dije fue precisa. Tengo los recibos para probarlo. Tuviste 10 años para disculparte. Tuviste 10 años para llamar, contactar, admitir que lo que hiciste estuvo mal. En cambio, redoblaste la mentira cada vez. No te odio. No te deseo daño. Pero tampoco te debo nada. Ni una explicación, ni una retractación, y ciertamente no mi silencio. Este capítulo está cerrado. Por favor, no me contactes de nuevo. Iris. Le di a enviar.
Luego bloqueé su dirección de correo electrónico, su número de teléfono y cualquier otra forma en que pudiera intentar contactarme. Derek me contó más tarde que mi padre reenvió mi respuesta a varios amigos, acompañada de su propio comentario sobre lo desquiciada que todavía estaba yo, pero esta vez, nadie estuvo de acuerdo con él. La verdad había hablado, y ya no me necesitaba. Sé que muchos de ustedes están esperando ver si mi padre alguna vez se disculpó. Yo también solía esperar eso. Pasé años creyendo que si él simplemente decía lo siento, finalmente podría sanar. Pero aprendí algo importante. Mi sanación nunca dependió de su disculpa. No podía ser así porque algunas personas nunca admitirán que estaban equivocadas. Y no podía poner mi paz en sus manos. Si estás esperando que alguien cambie antes de permitirte seguir adelante, espero que esta parte de mi historia te dé permiso para dejar de esperar. Y si esto resuena, compártelo con alguien que necesite escucharlo. 3 meses después de la ceremonia, hice un balance de lo que había cambiado. Los números eran concretos ahora, medibles, el tipo de consecuencias que no podían explicarse o convertirse en otra narrativa. 2 contratos importantes se habían disuelto silenciosamente para Mercer Construcción. Socios que habían trabajado con mi padre durante más de una década de repente encontraron razones para explorar otras opciones. El valor combinado, según estimaciones de la industria, era de alrededor de $850.000. La organización benéfica donde mi padre había estado en la junta durante 15 años lanzó un comunicado de prensa cuidadosamente redactado sobre la reestructuración de su liderazgo. Su nombre estaba notablemente ausente de la nueva lista de la junta. El Waverly Country Club, su segundo hogar durante 25 años, técnicamente todavía le permitía la membresía, pero Derek me dijo que mi padre había dejado de ir. La atmósfera había cambiado, dijo. Los viejos amigos cruzaban al otro lado del comedor cuando lo veían venir. Las invitaciones de golf dejaron de llegar. Y en Mercer Construcción misma, algo sutil pero significativo había cambiado. La junta directiva, personas que habían confiado implícitamente en el juicio de mi padre durante décadas, comenzaron a dirigir las decisiones importantes a través de Derek en su lugar. Mi padre todavía era técnicamente CEO, pero estaba siendo empujado lenta y silenciosamente a los márgenes. Nada de esto fue debido a acciones legales o consecuencias formales. Fue simplemente lo que sucedió cuando una comunidad descubrió que uno de sus miembros más respetados había estado mintiendo sobre su propia hija durante una década. La confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente. No celebré estos desarrollos. No me sentí reivindicada viendo encogerse el mundo de mi padre. Principalmente, me sentí cansada. Cansada de una historia de la que nunca quise ser parte en primer lugar. Había pasado 10 años construyendo una carrera para demostrar que no era lo que él decía que era. Ahora quería pasar el resto de mi vida simplemente siendo yo misma. El premio se quedó en un estante de mi oficina. Rara vez lo miraba. El discurso había cumplido su propósito. Era hora de seguir adelante. Un año después, me convertí en socia de la firma. El ascenso no llegó debido al discurso viral o la atención de los medios, de los cuales había trabajado duro para distanciarme, sino debido al trabajo que había hecho en los 12 meses transcurridos. 3 nuevos proyectos de hotel. Una renovación de un teatro histórico que llegó a la portada de Architectural Digest. Una reputación construida sobre el talento, no sobre el trauma. Mi nueva oficina tenía una vista del lago Michigan. Ventanas de piso a techo. Mi nombre grabado en la puerta de vidrio, Iris Mercer, socia. En mi primer día en esa oficina, colgué 2 cosas en la pared. La primera fue el premio IDEA, no prominentemente, solo en un estante cerca de la ventana donde la luz atrapaba el cristal. La segunda fue una pequeña pintura que Eleanor me había dado cuando se retiró el mes anterior. Era una acuarela del horizonte de Chicago al atardecer. En el reverso había escrito, para Iris, que caminó todo el camino sobre sus propios 2 pies. Con amor, Eleanor. Había comenzado un programa de mentoría para jóvenes diseñadores de entornos difíciles. Una vez al mes, me reunía con estudiantes que se estaban pagando la escuela de la manera en que yo lo había hecho. Becas y préstamos y trabajos de medio tiempo, familias que no los apoyaban, sueños que les decían que eran demasiado grandes. No tienes que venir de la familia correcta para construir la carrera correcta, les decía.
Solo tienes que estar dispuesto a trabajar más duro que todos los que dudaron de ti. No hablaba de mi padre en estas sesiones. No les contaba mi historia. Simplemente les mostraba lo que era posible. Las solicitudes de entrevista todavía llegaban ocasionalmente. Ofertas de libros, apariciones en podcast. Cuéntanos sobre el discurso que se volvió viral. Las rechazaba todas. No estoy interesada en ser famosa por los fracasos de mi familia, le dije a mi publicista. Quiero ser conocida por mi propio éxito. Ella entendió. Todos lo hicieron eventualmente. Iris Mercer, socia, diseñadora, mentora. No Iris Mercer, la mujer que denunció a su padre en televisión en vivo. Esa era la victoria por la que realmente había estado trabajando todo el tiempo. Visité a mi madre por primera vez desde que me fui de casa un cálido sábado de septiembre. Su nuevo apartamento no se parecía en nada a la casa en la que crecí. Sin candelabros de cristal, sin muebles importados, sin evidencia de mi padre en ninguna parte. Era pequeño, solo un dormitorio, una cocina alargada, una sala de estar con ventanas que daban a una calle tranquila. Pero era de ella. Real y verdaderamente de ella. Lo decoré yo misma, dijo un poco nerviosa mientras me mostraba el lugar. Sé que no es mucho, pero... Es hermoso, mamá. Y lo era, plantas por todas partes, potos cayendo por las estanterías, una higuera hoja de violín en la esquina, suculentas alineadas en los alféizares de las ventanas, arte en las paredes que ella había elegido, no mi padre, fotografías en marcos, incluida una mía en mi graduación universitaria. Un evento al que mi padre se había negado a asistir. Empecé ese trabajo de medio tiempo en la galería del que te hablé, dijo, sirviéndonos té a ambas. No es mucho dinero, pero el dueño me está enseñando sobre historia del arte. Nunca supe que disfrutaría tanto aprendiendo a mi edad. Nunca es demasiado tarde para empezar, dije. Ella sonrió. Una sonrisa real, no la tensa y performativa que había visto durante años en las cenas familiares. Mi terapeuta dice lo mismo. ¿Te dije que estoy en terapia ahora? Primera vez en mi vida. Lo mencionaste. ¿Cómo es? ¿Difícil? Envolvió sus manos alrededor de su taza de té. Estoy aprendiendo que pasé 36 años teniendo miedo. Miedo de tu padre. Miedo al conflicto. Miedo de estar sola. Tengo 59 años y recién ahora estoy averiguando quién soy. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. Eso no es un fracaso, mamá. Eso es valiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Debería haber sido valiente por ti, Iris. Cuando tenías 22 años y él te echó, debería haber. Estás siendo valiente ahora, dije suavemente. Eso es lo que importa. Nos sentamos juntas en su pequeño y cálido apartamento, bebiéndote y hablando de nada importante. Y por primera vez en mi vida adulta, sentí que tenía una madre de nuevo. No he hablado con mi padre desde que envié ese último correo electrónico. A través de Derek, escucho fragmentos de su vida ahora. La imagen no es bonita. Todavía le dice a cualquiera que quiera escuchar que lo traicioné, que fui manipulada, que el correo electrónico fue sacado de contexto, que él fue un buen padre que hizo todo bien y que su hija desagradecida destruyó su reputación sin motivo. Cada vez menos personas escuchan. Su círculo se ha reducido a un puñado de conocidos que no conocen la historia completa o no les importa. Los socios comerciales que alguna vez buscaron su opinión ahora dirigen sus llamadas a través de Derek. Los amigos del club de campo que alguna vez se rieron de sus chistes ahora recuerdan compromisos previos cuando él sugiere reunirse. Mi madre lo dejó. Su hija no le habla. Su hijo mantiene una cuidadosa distancia profesional. Según cualquier medida, Howard Mercer es un hombre disminuido. No me siento feliz por esto. No me siento reivindicada. Realmente no siento mucho de nada. Pasé tantos años queriendo que él reconociera lo que hizo, que se disculpara, que cambiara. He tenido que aceptar que nada de eso va a llegar. Algunas personas nunca admiten que estaban equivocadas. Algunas personas se van a la tumba creyendo sus propias mentiras. Mi padre, creo, será una de esas personas. Pero esto es lo que he aprendido.
Mi paz no depende de su transformación. Mi sanación no requiere su disculpa. Desperdicié demasiados años esperando que se convirtiera en alguien que no es. He dejado de esperar ahora. Espero que en algún lugar muy profundo él encuentre su propia paz algún día. Pero si lo hace o no, ya no es mi preocupación. Tengo una vida que vivir y es una buena vida. Derek y yo nos vemos una vez al mes ahora. Él vuela a Chicago por negocios y cenamos en un restaurante tranquilo cerca de mi apartamento. No hablamos mucho de nuestro padre. Hablamos de trabajo, de la vida, del futuro. Principalmente, hablamos de su hija. Ella nació 7 meses después de la ceremonia, una niña con los ojos de Derek y la barbilla obstinada de Amanda. La llamó Grace. Pienso mucho en lo que dijiste, me dijo Derek una noche, mostrándome fotos en su teléfono. Grace en un mameluco, Grace en un cochecito, Grace durmiendo en sus brazos con su pequeño puño envuelto alrededor de su dedo. ¿Lo que dije sobre qué? Sobre ser mejor. Sobre mostrarlo a través de acciones, no palabras. Él deslizó hacia otra foto. Cada vez que la sostengo, pienso en cómo papá te hizo sentir al crecer, cómo te hizo creer que eras menos porque eras una niña. Y me prometo a mí mismo que nunca, nunca le haré eso a ella. Esa es una buena promesa. Voy a cumplirla. Levantó la vista hacia mí. No lo estoy haciendo para ganar tu perdón, Iris. Sé que eso podría nunca llegar, y entiendo por qué. Lo estoy haciendo porque es lo correcto, porque no quiero ser la persona que fui. Miré a mi hermano pequeño, ya no tan pequeño, un padre el mismo ahora, tratando de romper un ciclo que nos había herido a ambos de diferentes maneras. Estoy orgullosa de ti, dije. Y lo decía en serio. No tenemos la relación que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Ha pasado demasiado tiempo. Se ha hecho demasiado daño. Pero tenemos algo. No es perfecto. No es lo que podría haber sido, pero es nuestro. A veces, en las noches tranquilas, me paro junto a la ventana de mi oficina y observo la puesta de sol sobre Chicago. El horizonte se vuelve dorado, luego naranja, luego morado profundo. El lago refleja la luz como un espejo. En mi estante, el premio IDA atrapa los últimos rayos de luz del día, el cristal destellando. En la pared detrás de mí, la pintura de Eleanor. En mi escritorio, una fotografía de mis aprendices de la cohorte del año pasado. 12 jóvenes diseñadores que ahora están construyendo carreras propias. Y en algún lugar de mi memoria, siempre hay una chica de 22 años parada bajo la lluvia con una maleta rota y $47 en el bolsillo. Ya no odio a esa chica. Durante años, me avergoncé de ella. Avergonzada de que hubiera necesitado ayuda. Avergonzada de que hubiera preguntado. Avergonzada de que hubiera sido rechazada tan brutalmente. Pero ahora entiendo. Ella sobrevivió. Ella soportó. Ella construyó algo de la nada. Ella se convirtió en mí. Mi padre dijo que yo no valía nada. Dijo que nunca llegaría a nada. Dijo que nacer niña me hacía menos valiosa que mi hermano, menos digna de inversión, menos merecedora de apoyo. Él estaba equivocado. No porque le demostré que estaba equivocado, aunque lo hice. Sino porque estaba equivocado desde el principio. Siempre fui digna. Siempre fui suficiente. Lo único que cambió fue que finalmente lo creí. Si estás escuchando esta historia y reconoces alguna parte de ella, si alguna vez te han dicho que no eras lo suficientemente bueno, si alguna vez han mentido sobre ti personas que se supone que te aman, si alguna vez te has preguntado si deberías seguir luchando, quiero que sepas algo. Tu valía no está determinada por las personas que se niegan a verla. Tu sanación no depende de disculpas que tal vez nunca lleguen. Y tu éxito no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de demostrarte a ti mismo que tienes razón. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que espero que te lleves de esto. Gracias por escuchar mi historia. Si significó algo para ti, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale me gusta y suscríbete si quieres escuchar más, y déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Siempre estoy escuchando. Los veré en la próxima historia.